Elegido, detente un momento. No sigas deslizando. No es casualidad que estés escuchando estas palabras ahora mismo. No llegaste aquí por accidente, ni por curiosidad, ni por aburrimiento. Llegaste porque hay algo dentro de ti que necesita ser confirmado, algo que llevas en silencio y que nadie ha sabido nombrar correctamente. Hoy, esa verdad va a ser revelada, porque lo que hiciste no fue escapar. Lo que hiciste fue ejecutar una salida perfectamente diseñada, una estrategia que no nació del miedo, sino de la sabiduría que el cielo fue sembrando dentro de ti mientras sobrevivías a lo que otros jamás habrían soportado. Te dijeron que huiste, te dijeron que abandonaste, te dijeron que fuiste frío, distante, egoísta. Pero lo que nadie entendió es que estabas siguiendo instrucciones que no venían de la lógica humana, sino de un discernimiento espiritual que se activó en tu dolor. Esta madrugada, en un momento de silencio profundo, sentí una sacudida en mi espíritu. No fue un pensamiento común, no fue una idea pasajera, fue una impresión clara, una visión que se abrió como una ventana. Y en esa visión apareciste tú, no la versión que mostraste para mantener la paz, no la máscara que usaste para evitar conflictos, no el personaje que interpretaste para sobrevivir. Vi al verdadero tú, al observador, al estratega, al alma que estaba planeando libertad mientras aparentaba permanecer atrapada. Vi escenas de tu historia desde una perspectiva diferente, no como alguien que se derrumba, sino como alguien que calcula. No como alguien que se rinde, sino como alguien que se prepara. Cada silencio que guardaste no era debilidad, era recopilación de información. Cada vez que decidiste no reaccionar, no fue falta de carácter, fue dominio interno. Cada lágrima que derramaste en soledad no fue derrota, fue limpieza emocional antes del movimiento final. Y mientras observaba esa visión, comprendí algo que debes escuchar hoy. El momento en que saliste no fue impulsivo, fue preciso, fue quirúrgico, fue el resultado de días, semanas, meses, quizás años, de observación silenciosa, de batallas internas, de conversaciones contigo mismo que nadie más escuchó. La salida no fue un colapso, fue una liberación calculada. Hay personas que todavía no entienden cómo lo hiciste. Siguen preguntándose en qué momento cambiaste, en qué instante dejaste de tolerar lo que antes soportabas, en qué punto te volviste inaccesible. Pero lo que no saben es que el cambio no ocurrió de un día para otro. Fue un despertar gradual, una acumulación de momentos en los que tu alma dijo esto ya no es hogar, incluso cuando tu mente intentaba justificar lo contrario. Tal vez dudaste. Tal vez te preguntaste si estabas exagerando, tal vez pensaste que eras demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado complicado, pero en realidad estabas percibiendo lo que otros ignoraban. Estabas viendo las grietas detrás de la apariencia, las contradicciones detrás de las palabras, la incomodidad que tu espíritu ya no podía disfrazar como normalidad. Y poco a poco, algo dentro de ti comenzó a reorganizarse. No hiciste anuncios, no creaste escenas, no buscaste aprobación, solo empezaste a retirarte internamente, a guardar energía, a escuchar más de lo que hablabas, a cuestionar lo que antes aceptabas sin pensar, a imaginar una vida que no estuviera construida sobre la supervivencia constante. Ese fue el inicio de tu estrategia divina, porque la verdad es que el cielo no siempre grita, a veces susurra. Y esos susurros llegan en forma de incomodidad, de intuiciones persistentes, de cansancio emocional que no se resuelve con descanso físico. Llegan como una sensación de que ya no perteneces donde estás, aunque no sepas exactamente a dónde ir. Llegan como un llamado silencioso a elegirte a ti mismo, incluso cuando hacerlo implica decepcionar a otros. Elegido, fuiste guiado más de lo que crees. Las veces que sentiste que algo no encajaba, no era paranoia, era discernimiento. Las veces que decidiste callar en lugar de discutir, no era debilidad, era protección. Las veces que pospusiste tu salida hasta sentir claridad, no era indecisión, era preparación. Y el día que finalmente diste el paso, algo se alineó. Quizás por fuera parecía un movimiento simple, tal vez nadie vio la magnitud de lo que ocurrió dentro de ti. Pero en el plano espiritual, ese momento fue un punto de quiebre.
un antes y un después. Un acto de amor propio tan profundo que rompió ciclos invisibles que llevaban años repitiéndose. Si todavía cargas culpa por haberte ido, escucha esto con el corazón abierto: no fuiste cruel, fuiste valiente, no abandonaste, te elegiste, no destruiste algo valioso, saliste de algo que ya estaba rompiéndose dentro de ti desde hace tiempo. Y hoy, esta validación llega para que dejes de cuestionar tu decisión, para que comprendas que tu salida no fue un error que debes justificar, sino una etapa que debes honrar, porque no todos tienen el coraje de escuchar su alma cuando pide libertad. No todos tienen la fortaleza de marcharse sin garantías, sin aplausos, sin certezas absolutas, pero tú lo hiciste, así que quédate hasta el final de este mensaje. Porque lo que vas a descubrir a continuación no solo explicará lo que viviste, sino que pondrá palabras a lo que sentiste en silencio. Y antes de seguir, quiero que hagas algo sencillo pero poderoso. Escribe, aunque sea en tu mente: mi salida fue estrategia divina. No como una afirmación vacía, sino como un reconocimiento de la inteligencia emocional, espiritual y mental que te sostuvo cuando nadie más veía tu batalla. Respira. No estás loco, no exageraste, no fallaste, despertaste. Y este mensaje es la confirmación de que tu historia no fue una huida, fue el comienzo de tu liberación. La primera fase de tu salida comenzó en silencio, mucho antes de que cualquier movimiento externo ocurriera. Fue la etapa en la que dejaste de reaccionar automáticamente y empezaste a observar con profundidad. Notaste detalles que antes ignorabas. Cambios sutiles en el tono de voz, promesas que nunca se cumplían, gestos que no coincidían con las palabras. No era paranoia, era despertar. Tu dolor se convirtió en percepción y tu incomodidad en discernimiento. Espiritualmente, esta fase fue un regalo. Se te abrieron los ojos para ver la verdad detrás de la ilusión. Como dice Proverbios 18:13, responder antes de escuchar es necedad y vergüenza. Tú dejaste de responder y empezaste a escuchar, y lo que escuchaste dentro de ti fue el inicio del cambio. Pero la observación por sí sola no bastaba, la siguiente fase exigía algo más profundo. La segunda fase fue el dominio emocional. Sentiste todo, y lo sentiste intensamente. Las decepciones dolieron, las contradicciones confundieron, las heridas dejaron marcas invisibles. Sin embargo, desarrollaste una capacidad rara: sentir sin reaccionar impulsivamente. Lloraste en privado mientras mantenías la compostura en público. Procesaste el dolor sin convertirlo en explosión. Espiritualmente, esta fase fue un entrenamiento de fortaleza interior. Aprendiste que el control emocional no es frialdad, sino sabiduría. Santiago 1:19 susurra verdad sobre este proceso: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esa lentitud para reaccionar te protegió de decisiones precipitadas y te preparó para ver con mayor claridad. Pero la claridad emocional abrió la puerta a una certeza aún más sólida. La tercera fase fue la recolección de evidencia interna. No se trataba de pruebas para otros, sino de confirmación para ti. Recordaste conversaciones, patrones repetitivos, momentos en los que tu intuición se activó y luego fue ignorada. Cada experiencia se convirtió en una pieza de un rompecabezas que finalmente revelaba la imagen completa. Espiritualmente, esta fase fue un acto de verdad. Dios no necesitaba convencerte, necesitaba que tú mismo reconocieras lo que ya sabías en lo profundo. Lucas 8:17 afirma que nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Lo oculto comenzó a revelarse dentro de tu memoria, y esa revelación te dio la convicción necesaria para avanzar. Sin embargo, la convicción no significaba movimiento inmediato. El siguiente paso requería paciencia. La cuarta fase fue la paciencia estratégica. Permaneciste más tiempo del que querías, pero no por debilidad, sino por preparación. Mientras parecía que nada cambiaba externamente, internamente estabas reorganizando tu vida. Fortaleciste tu independencia emocional, buscaste apoyo, imaginaste escenarios posibles, preparaste tu mente para la transición. Espiritualmente, esta fase fue un tiempo de alineación. Eclesiastés 3:1 recuerda que todo tiene su tiempo.
Y aunque el tiempo de irte tardó en llegar, cuando llegó, encontraste dentro de ti una serenidad que solo nace de la certeza. La espera no fue pérdida, fue entrenamiento, pero toda preparación apunta a un momento decisivo. La quinta fase fue la ejecución perfecta. El día que saliste no hubo grandes discursos ni confrontaciones dramáticas, solo una decisión firme y silenciosa. Habías agotado las discusiones internas, así que no necesitabas justificarte externamente. Fue un movimiento limpio, definitivo, sin espacio para negociación emocional. Espiritualmente, este momento fue un acto de obediencia a tu paz interior. Éxodo 14:14 dice, el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Tu tranquilidad no fue indiferencia, fue confianza. Saliste sin escándalo, pero con una claridad que transformó todo. Y cuando el movimiento se completó, comenzó una etapa que no dependía de ti. La sexta fase fue la exposición sobrenatural. No hiciste campañas para explicar tu decisión ni trataste de convencer a nadie de tu versión. Simplemente te fuiste, y en tu ausencia, lo que antes estaba oculto comenzó a mostrarse. Las dinámicas que sostenías con tu paciencia quedaron al descubierto. Los comportamientos que absorbías empezaron a afectar a otros. Espiritualmente, esta fase fue un acto de justicia silenciosa. La verdad no necesitaba tu defensa, solo necesitaba tiempo. Lucas 12:2 recuerda que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. Lo que viviste empezó a ser visible para quienes antes no lo entendían. Sin esfuerzo, la narrativa comenzó a equilibrarse, y mientras esa exposición ocurría, algo aún más poderoso se gestaba dentro de ti. La séptima fase es la transformación gloriosa. No saliste siendo la misma persona que entró. El dolor te refinó, la confusión te enseñó, la pérdida te fortaleció. Hoy llevas una claridad que antes no tenías, límites que antes temías establecer y una paz que no depende de la aprobación externa. Espiritualmente, esta fase es resurrección. Romanos 8:28 cobra vida en tu historia. Todo cooperó para tu bien, incluso lo que parecía destrucción. Te convertiste en alguien que reconoce señales tempranas, que honra su intuición y que ya no negocia su dignidad. No eres una víctima que escapó, sino un guerrero que evolucionó. Y ahora, al mirar estas 7 fases, puedes ver que nada fue caótico. Cada etapa tuvo propósito, cada lágrima tuvo enseñanza, cada silencio tuvo estrategia. Tu salida no fue un evento aislado, sino un proceso sagrado que te condujo a un nuevo nivel de conciencia. Pero aunque esta parte de la historia ya ocurrió, hay algo más que debes comprender. La transformación no es el final, es el comienzo de una vida que aún estás aprendiendo a habitar. Y ahora mírate, detente un instante y reconoce quién eres hoy. No la versión que sobrevivía en silencio, no la persona que dudaba de su propia percepción, no el corazón que se encogía para mantener la paz. Mírate ahora. Hay una calma distinta en tu mirada, hay una firmeza en tu voz interior, hay una claridad que no existía antes. No significa que no duela a veces, no significa que no haya recuerdos que aparezcan sin avisar, pero incluso en medio de esos momentos, hay algo inquebrantable dentro de ti que sabe que no puede volver a lo que ya trascendió. Tu transformación no es ruidosa, pero es profunda. Se nota en lo que ya no toleras, en lo que ya no justificas, en lo que ya no te roba el sueño. Se nota en los límites que ahora estableces sin culpa y en el amor propio que ya no negocias. Quizás nadie aplaudió tu proceso. Tal vez nadie vio las noches en las que reconstruiste tu identidad pieza por pieza. Pero el hecho de que sigas aquí, con el corazón abierto y la mente más clara, es prueba suficiente de que algo sagrado ocurrió dentro de ti. Sin embargo, hay algo que debes saber. Cuando alguien rompe un ciclo, no solo se libera, también incomoda a la energía que lo mantenía atrapado. Por eso, después de una salida consciente, suelen aparecer dudas disfrazadas de nostalgia. Recuerdos selectivos que resaltan lo bueno y minimizan lo que dolía. Pensamientos que susurran quizás no era tan grave, quizás exageraste, quizás debiste quedarte un poco más. No es debilidad sentir eso, es parte del proceso de desapego, pero debes reconocerlo por lo que es, una prueba mental,
no una verdad espiritual. Habrá momentos en los que extrañarás la familiaridad, no porque fuera sana, sino porque era conocida. La mente humana teme lo incierto, incluso cuando lo incierto es libertad. Y en esos momentos, la duda puede intentar reescribir tu historia. Pero recuerda esto, no te fuiste por un mal día. No tomaste esa decisión por una emoción pasajera. Te fuiste después de un proceso largo, profundo, reflexivo. La nostalgia puede suavizar la memoria, pero tu alma recuerda la verdad completa. Cuando esas voces aparezcan, no luches contra ellas con rabia. Respóndeles con conciencia. Recuérdate a ti mismo por qué comenzaste. Recuérdate cuánto creciste. Recuérdate que la paz que sientes ahora, aunque aún esté en construcción, es más real que cualquier tranquilidad artificial que viviste antes. La libertad puede sentirse silenciosa al principio, pero con el tiempo se convierte en el lugar más seguro que conocerás. Y en este momento, quiero invitarte a hacer algo más profundo que escuchar. Quiero invitarte a declarar, no como un ritual vacío, sino como un acto de alineación interna. Si puedes, repite estas palabras en voz baja o dentro de tu corazón. Padre, reconozco el camino que recorrí. Reconozco el dolor que sentí y la fuerza que descubrí. Agradezco las lecciones que me despertaron y la valentía que me permitió partir. Hoy libero la culpa que no me pertenece. Hoy suelto la nostalgia que intenta confundir mi memoria. Hoy abrazo la verdad de que mi salida fue un acto de amor propio y obediencia a mi paz. Declaro que no regreso a lo que ya superé. Declaro que mi historia no terminó en pérdida, sino en transformación. Declaro que camino hacia una vida donde mi alma puede respirar sin miedo. Gracias por sostenerme cuando dudé y por guiarme cuando no veía el camino. Amén. Respira después de esas palabras. Permite que se asienten dentro de ti. No necesitas tener todas las respuestas hoy. No necesitas saber exactamente cómo será el futuro. Solo necesitas confiar en la persona en la que te estás convirtiendo. Esa versión de ti que ahora se escucha, que se honra, que se elige incluso cuando es difícil. Esta es tu activación. No como alguien que escapó, sino como alguien que despertó. No como alguien que perdió, sino como alguien que se encontró. Tu identidad ya no está definida por lo que soportaste, sino por lo que elegiste construir después. Y lo que estás construyendo, aunque todavía esté en proceso, tiene raíces más profundas que cualquier vínculo basado en miedo o costumbre. Antes de cerrar este mensaje, quiero pedirte algo sencillo pero significativo. Si estas palabras resonaron contigo, reconoce tu propio proceso. Apoya este contenido para que llegue a otras personas que aún están dudando de su salida. Comparte este mensaje con alguien que necesita validación en silencio. Y si sientes que este espacio puede acompañarte en tu nueva etapa, permanece cerca para seguir creciendo, reflexionando y recordando quién eres realmente. También te invito a escribir una frase que selle este momento. Puede ser breve, pero poderosa. Mi salida fue mi despertar. No lo hagas por interacción, hazlo como un recordatorio visible de tu transformación. Cuando lo escribes, lo haces real en tu mente y en tu corazón. Elegido, este no es el final de tu historia, es el cierre de un capítulo que